El Faro. Un confinamiento a voluntad. Dirige Julio Ángel Olivares Merino. Hola. Hola. La distancia. El marco invisible que arropa a aquellos que llaman desde otro espacio. Quizás desde otro tiempo. ¿Hay alguien ahí? Hola. Y el salto de la conciencia o la imaginación en pos de esas dimensiones que no alcanza a pintar la acuarela del presente. El salto de los iris viajeros, de las llamas que prenden en cada yema para formar alas de mimbre ligeras y sinceras. Porque la cercanía es bella, pero vive enamorada de la distancia, esa aventurera que promete ser a luz de palabras encendidas y miradas sorpresa cuando llega el momento. Puedes construir la felicidad en torno a mi humilde faro si cultivas palabras bellas, si logras que el paisaje rime, si traes calma y pones a latir tu corazón junto al mío, si desde la distancia te haces presente en la orilla del aquí. Las olas no son obstáculo, nunca lo fueron. Tú las mimas como sílabas o guiños de mito y leyenda. Claro, estás acostumbrado a volar o a sumergirte en la invisibilidad. Eres el arco iris que mezcló sus tonalidades para obtener el brebaje de la eternidad. Otro sorbo más de ese vaso de cobre que barajas entre tus dedos y navegas a golpe de fe desde lo que ya no es distancia hasta lo que ya es cercanía. Anuda tu inercia a mis palabras, a las páginas de este diario, para que yo escriba sobre el paréntesis en el que nos sumergiremos hasta el próximo amanecer. No demoraremos la despedida, llegada esta a la esfera de realidad, pero antes disfrutaremos de la plática de apartamiento, en conjunción, en encabalgamiento, porque tu olor a metáfora me sugiere que la poesía será jardín de ensueño durante tu estancia en el faro. Advierto que ya estás aquí, bienvenido. Pasa, pasa. Sí, ya puedo verte. ¿Alguna vez llegaste a pensar que la noche era tu aliada en todos estos trayectos, los tuyos hasta aquí, hasta el faro? La noche, querido farero, es siempre nuestra aliada. Un placer llegar hasta aquí, porque además mencionabas hace poco esa idea de la felicidad y yo creo que perdemos demasiado tiempo buscándola, cuando realmente la felicidad está en el trayecto,
Así que para mí llegar aquí o hasta aquí ha sido parte de todo este proceso de felicidad para compartirla contigo en esta madrugada. Y ha sido, querido náufrago, un itinerario de belleza creciente, de emoción, digamos, con esa expectativa de llegar hasta aquí justamente. Siempre, siempre, porque además he hecho el viaje como lo harían esos dos hermanos de ese pájaro azul de Maeterlinck, guiados por el hada, tratando de encontrarlo y con toda esa belleza del camino, ¿no? Porque a veces nos olvidamos, como digo, del camino. Siempre tenemos la vista puesta en ese pájaro que tal vez esté ahí detrás de la noche, pero lo importante es perseguirlo y vivir todo el sueño del proceso. Así que sí, he vivido toda la magia de la llegada hasta aquí, en esta barca humilde con la que llego hasta esta isla errante casi, ¿no? en la que habitas y que tenía tantas ganas de visitar para digamos, extraerme de todo ese diario que nos retiene y que nos impide soñar. Fíjate a través de aquel tragaluz, fíjate en las estrellas, ellas dialogan entre sí. Fíjate en ese impas justamente que existe entre la palabra emitida y la palabra recibida, entre, bueno, aquellas estrellas que hablan, que a veces dialogan, como decía, que en otras ocasiones son los monólogos los que llenan el universo. Y fíjate en ese compás medido, ese ritmo, esa cadencia de palabras, lenta, lenta. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre en el mundo externo, en ese mundo que no es el no lugar donde estamos ahora, es Gerardo. Pero me gustaría que me llamaras como una persona muy especial, que me llamaba hace mucho tiempo Caballero Odrarej. Era mi nombre al revés, en esa escritura especular. Porque además creo que mi nombre es algo que me ha costado mucho terminar de aceptar. Me acuerdo que de pequeño me daba vergüenza pronunciarlo, por esa G tan aspirada, ¿no? Y sin embargo, con el tiempo he aprendido a abrazar el significado de mi nombre, que es lancero valiente o fuerte guerrero. Y a pesar de que a veces mi apariencia puede ser demasiado frágil o diplomática, yo creo que en el fondo soy un guerrero de la vida y estoy encantado de estar aquí compartiendo contigo este lugar. Así que Caballero Odrarej estaría bien. Pues querido guerrero, querido lancero, advierto que has escuchado justamente ese ritmo del diálogo de las estrellas y poco a poco vas adaptando la velocidad de tu dicción a ese reposo, a esa serenidad que nos transmiten esos astros allá arriba. Volveremos a ellos, a su luz, extinta ya probablemente, para seguir disfrutando de esta velada. Dime, lancero, ¿crees que el ser finitos nos hace imperfectos? Yo diría que todo lo contrario. El ser finitos es el regalo que tenemos. Lo que pasa es que a veces nos cuesta entender que la muerte es parte de esa moneda que se nos da cuando venimos aquí, ¿no? La otra parte sería la vida. Por lo cual yo creo que el ser finito es lo que nos hace precisamente posicionarnos y lo que nos hace valorar también lo que tenemos. Lo que pasa es que cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Creo que sería terrible que nos ocurriera algo parecido a lo que ocurrió, por ejemplo, a la Sibila de Cumas, ¿no? Que pidió la inmortalidad y al final acabó absolutamente enjaulada. Creo que esa mortalidad, esa finitud, es lo que hace que podamos descubrir también el abrazo de la gente, sabiendo que tenemos un tiempo limitado. Lo que pasa es que creo que es parte del aprendizaje también abrazar todo lo que supone la muerte. Utilizaste un verbo, utilizaste una expresión, descubrir el abrazo. El abrazo se explora, el abrazo se interpreta, el abrazo, bueno, se descubre, como tú dices, se busca, se crea, se recrea. El abrazo creo que es parte también de esa naturaleza finita y corporal que tenemos, no podemos olvidarlo. Somos piel y al final
la forma de conectar con el otro. Hay muchas maneras, por supuesto que la palabra es una de ellas, pero la palabra en el fondo también es esa metáfora de lo que somos, de ese cuerpo y esa caricia que vamos buscando como parte de nuestra existencia. Entonces yo diría que el abrazo se busca porque vivir en aislamiento tiene su recompensa y tiene sus momentos, pero en el fondo todos buscamos ese abrazo y esa aceptación por parte de los seres a los que queremos, incluso de los que no. A veces también tenemos que aprender a no aceptar ese abrazo cuando no es posible. Querido guerrero, ¿nuestra esencia somatiza la palabra o es la palabra la que nos somatiza a nosotros? Yo creo que tenemos que partir tal vez de la idea de que somos construcción, de que somos una ficción. A mí realmente es un aspecto que siempre me ha aterrado mucho, el descubrir que somos ficción y casi como ocurría en la novela de Niebla, ¿no? Cuando ese personaje buscaba a su creador y descubría que era una ficción. A mí no me aterra descubrir que somos ficción. Lo que me aterra es descubrir que no tuviéramos capacidad de elección. Eso sí que sería un problema. Por lo cual, bueno, creo que lo importante es que, por un lado, si somos realmente una ficción, hay una parte de nosotros que podríamos considerar una esencia, pero en el fondo, parte de esa esencia la construimos a través de la palabra. Porque al final también el recuerdo, la memoria, no deja de ser una construcción. ¿Qué somos realmente? Es decir, tenemos una materia, tenemos un cuerpo, pero yo creo que realmente lo que nos da esa esencia y esa capacidad de existir y de ser reales dentro de la ficción es la palabra. Sin eso yo creo que estaríamos absolutamente en la penumbra. Viaja conmigo, si te parece, y si confías en este farero, y hazlo ayudado por la música de mi gramófono, esta que va a sonar en un instante, que nos ayudará a meditar con eco y con constancia. Escucha. Sí, esa música, ese gramófono. Querría preguntarte si la introspección es el trayecto más largo de todos los que emprendemos en nuestra vida. Yo diría que sí, porque cuesta mucho entender quiénes somos. Yo creo que eso es un proceso que nunca se termina de cumplir. Y la única manera de hacerlo, por supuesto, es la introspección. Yo creo que socialmente, pues bueno, podemos jugar con las máscaras, ¿no? Ese baile de máscaras que también hace que podamos existir y coexistir. Pero en el fondo, creo que el gran viaje precisamente es el viaje al interior. Antes mencionaba precisamente el viaje de esos niños, ¿no? Guiados por el hada, buscando la felicidad a través del pájaro azul. Y cómo ese viaje realmente se convertía en un viaje al interior, a descubrir qué somos, qué queremos, como la felicidad también es un concepto muy relativo. Pero realmente yo creo que el viaje más complejo es precisamente el de la introspección. Aprender a saber quiénes somos, si es que alguna vez lo conseguimos. Y también si no lo conseguimos, creo que es parte del proceso. Aceptarnos con ese ser en formación que somos continuamente a lo largo de la vida, ¿no? Esos nómadas, esos náufragos como nosotros dos que estamos por aquí, ¿no? Al final creo que es parte de la magia. Y si no aprendemos a aceptar ese viaje y ese viaje interminable hacia el interior de quienes somos, creo que nunca llegaremos a ser felices. Pero es posible que, bueno, el viaje vital, el viaje existencial, a veces termine antes de que hayamos concluido nuestro viaje de introspección, ¿verdad? Efectivamente. Yo diría que poca gente abandona este mundo en concreto habiendo completado el proceso de introspección. Es muy difícil, pero por eso mismo comentaba antes que realmente el objetivo no es terminar y concluir ese viaje hacia el interior. Es, como decía antes, disfrutar del proceso, ir descubriéndose poco a poco, ir descubriendo por qué estamos aquí, qué queremos, qué nos aporta el estar caminando o remando en este barco, ¿no? Lo importante creo que es eso, y completar el proceso para mí no es importante. A veces creo que se sobrevalora la sensación de que cuando acabe el camino tenemos que haber cerrado todo.
no, la vida es imprevisible y no podemos castigarnos tampoco cuando no se puede terminar de completar ese proceso. Creo que hay que aprender, sobre todo, la idea de que estamos siempre en continuo desarrollo, en continuo aprendizaje, parte de las chispas de lo que venimos a hacer. A mí por lo menos me da mucha paz cuando realmente lo reflexiono, y aunque trato a veces de culparme, ¿no? Porque creo que como seres humanos tenemos esa tendencia a culparnos, a arrepentirnos de determinadas cosas. Creo que la clave está en reconocer que es todo un proceso. Quiero que invoquemos a Gerardo. Gerardo, en ese mundo más allá del confín, justamente allí donde las gaviotas duermen, donde incluso desaparecen o se transforman en otras realidades, en otros animales, allí en ese mundo del que vienes. Y quiero que Gerardo camine por una calle de su ciudad, de su localidad, por la noche, que pase al lado de una farola y que su sombra se proyecte sobre una pared. Gerardo, esa sombra ¿es inevitablemente negra o una sombra puede tener otro color? Yo creo que tendemos a ver las sombras desde ese otro lado del que estamos hablando, ¿no? Desde ese mundo del que yo vengo, tendemos a verlas de color negro. Pero las sombras realmente se van adaptando a distintos colores, y sobre todo cuando tu mirada se adapta a la oscuridad, que además tendemos a asociarla con el peligro, con el miedo, con la sensación de incertidumbre. Cuando nuestros ojos se adaptan a esa oscuridad, realmente podemos ver las sombras como si fueran auras, ¿no? Y van adoptando distintos colores. E incluso podemos conseguir que se sincronicen realmente con nosotros. Porque yo creo que muchas veces, aunque creemos que están sincronizadas, no es así. Y se trata también de, cuando hablábamos antes de ese proceso introspectivo, la sombra que se proyecta en la pared, ahora mismo la estoy mirando y noto que no está sincronizada, aunque parece que sí. Y parte del proceso es sincronizarla o intentarlo, acercarnos a ella, entenderla, qué hay detrás de ese color negro, si realmente es negro o si no. Y creo que tenemos que dialogar con esa sombra y con nosotros mismos, y por lo menos intentar, aunque sea zurcirla mínimamente a nuestros talones, como es una imagen que utilizo en uno de mis poemas. Creo que es importante que por lo menos lo intentemos, aunque a veces quiera volar, ¿no? Y a veces también hay que dejar que vuele esa sombra. Qué bellísima imagen. Y bueno, desde el principio hablábamos de nosotros como ficción. Ahora has hablado sobre la proyección de la sombra, sobre la sincronización de movimientos, cómo zurcir la sombra a nuestros talones. Pero yo todavía te veo en la penumbra, todavía te veo en el claroscuro, y me gustaría, Lancero, que te acercaras como un guerrero valiente al centro justamente de la estancia, para, de alguna forma, que sigamos zurciendo este diálogo más en intimidad. Acércate. Venga, así. Voy para allá, ¿sí? Pues ahora que veo tus manos, y tu diestra en concreto, imagina que ese pulgar fuese una antorcha. Una antorcha que se prendiese, ¿verdad? De repente, y que en esa llama de tu pulgar se renovase y se dejasen arder los recuerdos más gratificantes de tu vida. Mira tu pulgar, mira cómo arde. No te va a doler, tranquilo. Qué sensación más extraña, pero me está gustando, ¿sí? ¿Qué recuerdo emana de esa llama? Si me retrotraigo a la infancia, conectado con esa llama, el primero que me viene a la cabeza, y que además es ineludible, es el recuerdo de cuando jugaba con mis hermanos en el pueblo de mis padres, que íbamos siempre de verano. Por las noches
me acuerdo cuando cazábamos luciérnagas, que eso ya ha desaparecido. Me da mucha pena la sensación de que con las luciérnagas se ha perdido una parte de lo que somos. Y recuerdo, como digo, ese momento del verano, con los grillos de fondo, y de repente ver todas esas luciérnagas esparcidas por el césped, cogerlas, colocarlas en ese bote de cristal, con esa ilusión de niños, y al mismo tiempo, como al día siguiente, cuando le enseñábamos el bote a mi madre, en este caso, las luciérnagas estaban apagadas, estaban muertas, ¿no? Realmente. Entonces ese juego, por un lado de la ilusión de la luz, pero por otro un poco el lado terrible de la realidad. Pero como niños realmente lo que veíamos, con lo que nos quedábamos era con ese olor a verano, pero también con la luz, esas lucecitas de la noche, ya no solamente de las estrellas, sino de nuestras propias luciérnagas, que además creaban nuestro propio cielo en ese bote de cristal. Y os enseñaban casi quizás, ¿verdad?, como cuento de infancia, que atravesar el bosque a veces es transitar la vida, y justamente esas luciérnagas en esos botes tenían tiempo quizás para también su trayecto de introspección. Bueno, tu pulgar ahora vuelve a su estado natural, pero me gustaría que tú te convirtieses en una luciérnaga precisamente, que volases de nuevo a tu memoria y que, utilizando tu luz intermitente, llamases la atención de alguien muy especial, allí, en esos paisajes de la memoria. ¿A quién le llamas la atención con tu luz intermitente de luciérnaga? Pues ya que hablaba de esa estampa de infancia, me gustaría llamar la atención de alguien que se fue demasiado pronto y que me marcó en la vida, y fue un antes y un después también en mi trayecto, y a quien le dediqué precisamente mi primera incursión en la poesía, y a mi hermano Javi, que era y es un ser de mucha luz, también una sonrisa continua, una generosidad absoluta, y alguien de quien aprendí mucho a entender precisamente que este viaje no es un fin de trayecto, porque a veces el trayecto no es como esperábamos. Así que sí, me gustaría iluminar con esta luz de luciérnaga a otra luciérnaga, que sería él, y que siento que me acompaña siempre. Y que además, Guerrero, me da la sensación que también está aquí, porque son 3 las sombras que se proyectan ahora mismo en esa pared de esta estancia en el faro. Así que, si te parece, vamos a zurcirlo también a nuestro diálogo. Javier también está aquí. Bienvenido. Lo veo. ¿Qué valor le das al tacto? Antes hablabas del abrazo, decías que somos piel. Piel leve, me viene al recuerdo. ¿Qué valor le das al tacto? Yo creo que todo, porque además cuando hablamos de la piel tenemos que hablar de la rotundidad de la piel. Yo creo que en estos espacios aislados que somos nosotros mismos, esta isla, yo hablaba antes de la isla errante, ¿no? En el fondo somos esas islas errantes que buscamos siempre la conexión. Creo que la manera más efectiva de conectar con alguien es a través de la caricia, del tacto, porque al final es esa membrana que nos separa y que nos aísla, que finalmente, al conectarse con la otra, aunque no entras dentro de lo que supone el cuerpo de la otra persona, sí que a través de ese contacto de piel con piel, creo que es la mayor cercanía física que se puede tener, y por tanto, cómo puede conectar luego con una intimidad que trasciende lo físico también, ¿no? Creo que es el momento álgido cuando realmente pues necesitamos un abrazo, simplemente estrechar la mano para que alguien también te reconforte. Creo que esos momentos son también momentos que nos definen en nuestro paso por aquí. Sabes, suelo acompañar a mis náufragos a ese ventanal de la que tanta energía
recupero, ¿verdad?, en mi día a día. Y me gustaría que justamente a través del tacto y sobre todo a través de la intuición, a través de, bueno, pues casi el modelado de lo que está por venir, de la fantasía, tú que estás acostumbrado a crear y a rimar realidades o aquello que no existe y que simplemente, bueno, proyectas con tu mente, fueras dibujando un camino de 5 pasos para que yo te acompañe y nos acerquemos a esa ventana. Perfecto. Venga. Bueno, pues mientras nos acercamos, aquí, querido lancero, aquí pinto amaneceres y atardeceres antes de que se expresen, y esa es justamente una de mis razones para mirar el horizonte, anticiparme al alba y anticiparme a la noche. Pero en tu caso, no sé si en este horizonte, en este confín o en el de tu día a día, ¿cuál es tu razón para no dejar de mirar al confín? Mi razón principal para no dejar de mirar al confín sería el aprendizaje. Creo que lo he mencionado antes y para mí es lo más importante, aprender continuamente. Y cuando digo aprender no es simplemente aprender conceptos o conocimientos estrictamente hablando. Se trata de aprender, de crecer. Y la sensación de que el horizonte, por más que te acerques a él, sigue allí. Creo que es parte de esa equidistancia con el camino, pero para mí, como digo, la sensación de que voy aprendiendo, de que pasan los años y crees que ya lo has visto todo, que estás de vuelta, que no vas a aprender nada más. Y sin embargo, creo que si seguimos aquí precisamente es porque tenemos que seguir aprendiendo y creo que es la parte más bonita. En mi caso, por supuesto que aparte de aprender, es crear. No concibo mi existencia si no es también creando, fabulando, tratando de vivir todas esas vidas que en una sola se quedan cortas. Hay una autora que me encanta, que se llama Katherine Mansfield, y ella decía que se resistía a vivir una sola vida, ¿no? Creo que cuando creas tienes también la habilidad y la posibilidad de ponerte en la piel de tantas personas, de generar esa empatía. Y si hay una razón por la que sigo existiendo, precisamente es por esa, la sensación de que puedo crear, puedo conectar, puedo seguir soñando. Pues seguir soñando, sin lugar a dudas, es seguir caminando, seguir trazando caminos, como diría aquel ínclito poeta. Así que te voy a sugerir que vengas conmigo al exterior. Estamos realmente cómodos aquí dentro y quizás, te aterre la intemperie, aunque tú vienes justamente de allí, has remado con mucho ahínco, ilusión y, frente a todo tipo de adversidad. Así que me gustaría que fuéramos ahí fuera, justamente porque desearía que diéramos la bienvenida al amanecer a pie de acantilado. ¿Me acompañas? Por supuesto, no olvides que soy el lancero valiente, así que no me aterra al exterior. Pues ven conmigo, valiente. Venga. Vamos a bajar estas escaleras. Abramos antes la puerta. Ay. Bajemos por estas escaleras. Escalón tras escalón, así, metódicamente, hasta llegar al final del descenso, como dictan los cánones. Pero, ¿sabes? Mientras descendemos, me pregunto si no hubiera escaleras, todo sería abismo. No sé si alguna vez en tu vida te has lanzado al vacío. Bueno, tal vez la pregunta es ¿cuándo no me lanzaba al vacío? Yo creo que, como digo, estamos aquí para ver la vida en un juego. Hay que jugar. Y me acuerdo muchas veces de esos libros. Yo lo leía cuando era pequeño, unos libros que se llamaban Elige tu aventura, que tenían una portada roja, no sé, por lo menos en mi memoria era como una portada roja, y tú sabes que de repente abrías el libro, terminabas de leer una página y decías: si quieres ir al bosque, vete a la página 47, si quieres volver a la ciudad, vete a la página 12. Creo que, no es que la vida sea exactamente eso, porque de hecho me negaría a pensar que no tenemos libre albedrío,
pero sí que puede ser algo así, ¿no? Que tenemos que ir eligiendo y al final parte de esta elección, en mi caso, siempre ha sido una caída. Y hablaba antes de la pérdida de mi hermano, en este caso, como cuando decidí dedicarle esa colección de poemas, la imagen de partida es un hombre cayendo al vacío. Creo que es la clave, creo que la caída, por un lado, refleja nuestra vulnerabilidad, pero por otro lado refleja cómo podemos salir reforzados a través de un vuelo. Hablaba antes de las gaviotas, esos seres que conectan el cielo con el suelo. Creo que al final se trata precisamente de agarrarnos a ese vuelo, pero siempre partiendo de una caída. Hay que saber caer también. Y no pasa nada. O sea, hay momentos de la vida en los que caes al fondo del pozo más profundo, y luego tienes que saber levantarte, aceptar que has caído y volar. Porque tenemos las herramientas para volar y tenemos que creer que tenemos esas herramientas. Así que sí, querido Farero, creo que he caído muchísimas veces. Pero alguna vez has encontrado en tu vida unas escaleras que respetasen un diálogo, y además, fíjate, acabamos de llegar abajo, eran escalones contados, pero se han multiplicado, se han recreado para que nuestro diálogo fuera un descenso, uno tras otro, y justamente cuando has terminado de argumentar, hemos llegado abajo. Así que esta escalera también está hecha para aquellos que saben, desde luego, caer y después levantarse. Vamos a seguir fuera, querido Ícaro. Salgamos. Sigamos, venga. Fíjate, allí, al fondo, aquel acantilado, allí fue donde llegaste. Sí. Y lo reconoces, ¿verdad? Absolutamente. La noche está magnífica, Farero. Me encanta. ¿Tuviste miedo mientras te aproximabas al faro? Es decir, ¿llegaste a pensar que naufragarías? No, nunca tuve miedo, porque sabía cuál era mi destino. Y mira que hablábamos antes de no tener en cuenta el destino. Pero en este caso, el lugar donde nos encontramos no lo considero como un lugar como tal, no es un destino. Yo lo veo, y creo que lo hemos mencionado, o se ha mencionado mucho aquí en este espacio tuyo, y es que es un no lugar. Por eso para mí el llegar aquí era llegar a un no lugar, a un lugar otro, ¿no? Un lugar que podría entenderse como perturbador desde fuera, pero yo lo veo como transformador. Así que para mí venir aquí suponía precisamente alejarme de ese mundanal ruido en el que siempre estamos. Y tenía clarísimo que quería disfrutar de la experiencia, quería disfrutar de tu gramofón, de tu música, de tus consejos, de tu diálogo. Y por tanto, cuando venía remando, a pesar de la tormenta también por la que he pasado, venía absolutamente convencido de que llegaría y de que estaría aquí ese candil tuyo para iluminar la noche, además de las estrellas, que míralas cómo están. Pero sin embargo, a pesar de ser una persona que improvisa, que crea, que encabalga versos, que a buen seguro mira al cielo al mismo tiempo que está, sumergiéndose en el fondo del mar, tienes claro el propósito, el destino, la meta, por lo que puedo intuir. Y me pregunto si dentro de esos saltos al vacío, dentro de esa improvisación, dentro de esa forma de vivir que, te define como valiente, si eres previsor. Sí y no. A ver, aclaro. Ya que estamos hablando de todo este mundo de la noche, de las estrellas, de la luna, yo soy Piscis, con lo cual, ya sabemos que todos los signos dobles son signos volubles, mutables, al mismo tiempo con ese lado soñador, creativo, intuitivo, pero tengo ascendente Virgo. Quiere decir que tengo ese lado mucho más pragmático que contrarresta un poco esa introspección absoluta. Y menos mal, porque si no yo creo que tendríamos un problema con este caballero andante. Entonces, la parte de Piscis improvisa, la parte de Piscis crea, pero luego hay una parte que le gusta ser previsora. Y sí considero que soy bastante previsor, aunque también me permito el lujo de improvisar fuera de
ese organigrama de la vida, ¿no? Me gusta tener la sensación de que controlo, de que tengo esa seguridad por haber organizado cualquier cosa y ámbito de la vida, pero luego me permito improvisar. Creo que es fundamental. Si no, también es que perdemos, como digo, ¿no? Esa esencia de lo que es la vida. La vida no es esos comportamientos estancos que nos obsesionamos por marcar y por hacer, ¿no? Acabo de escuchar, no sé si ha sido tu memoria, el recuerdo del mundo, allá al otro lado del horizonte, y es que claramente estás intuyendo el regreso allá. Nos queda poquito tiempo porque está a punto de amanecer, y tu memoria, tu presente, vuelve ineludiblemente a ese fragor, a esas calles, a esa multitud. Volverás a ese mundo, a ese universo, pero seguro que quedará mucho de lo que aquí has vivido. Así que en estos últimos instantes, antes de que regreses al mundo, vamos a acercarnos a las rocas. Porque, ¿sabes? Yo adoro mi estancia allá arriba en el faro, el eco de las páginas de mi diario en el que hace poquito escribía sobre tu llegada, pero siempre encumbra mis deseos de libertad el caminar hasta estos acantilados y pensar que algún día volveré al mar, pero no para cruzar, como si de un puente se tratase, sino para permanecer sumergido en él. Así que me gustaría, querido lancero, querido Gerardo, que respiraras sobre esas balaustradas de la noche y que intuyeses el alba, porque poco a poco esa oscuridad va siendo drenada. Esa realidad de noche poco a poco va cayendo, se va subyugando al resplandor naciente. Está a punto de amanecer y me gustaría preguntarte antes de despedirme si llegaste a escribirle algún verso al amanecer. Sí, porque aunque tiendo a quedarme en el lado de la oscuridad, sobre todo porque supongo que es parte del proceso reparador, al final el amanecer es la luz que nos ofrece esa esperanza, ¿no? Sí le he escrito muchos versos, sobre todo versos que se han quedado en mi mesita de noche, pero sí que es verdad que para mí el amanecer, en este caso, ya que hemos estado hablando de un proceso absolutamente reparador, en el que tú has sido parte de todo este proceso, por supuesto, Farero, creo que para mí el amanecer, en este caso, también podría estar ligado a esa técnica reparadora, que es la técnica oriental del kintsukuroi, que es reparar con oro la cerámica rota. Creo que al final ese oro, que es una manera de visibilizar la cicatriz y la herida, podrían ser esos rayos del amanecer que finalmente nos va mostrando que hay que ser más benévolos con nosotros mismos y lamer las heridas, que también es parte de todo este precioso proceso, y hacerlo mientras vemos amanecer y mientras esperamos la llegada de ese nuevo día. Pues fíjate en ese fondo. Tras tus bellas palabras, sigo escuchando el sonido de puertas y de la gente que te espera al otro lado. El amanecer ya está casi ahí, delante de nuestra mirada, así que llegó el momento de la despedida. En clave sin par, desde luego, para citarse con el destino y volver a anudarse las alas de la poesía. No olvides que esta fue una posta, una cesura en tus versos. Como en cada madrugada en compañía de náufragos, yo he pensado, Gerardo, he pensado en un regalo de regreso para ti antes de que la sirena del confinamiento te ayude a cruzar al otro lado. ¿Cómo escribir poemas sobre el firmamento? ¿Cómo hacerlo si ese lienzo queda tan lejos de nuestro alcance? Pues bueno, toma, fíjate, una llave. A ver. Una muy especial. Se nota la manera en que brilla, se nota que es diferente. Pues fíjate, te cuento, en el océano hay puertas y detrás de ellas hay espejos. Así que
Al abrir cada una de esas puertas, al encontrar cada uno de esos espejos, el mar refleja lo que el cielo le dicta. Así que mientras navegas de regreso a tu mundo, abre esas puertas y cuando el cielo se refleje en los espejos, escribe un verso sobre esa superficie, sobre ese firmamento. No lo olvides, Gerardo. Nunca, para nada. Pues unta tus párpados con la luz de este faro y no le des la espalda nunca, jamás lo hagas. Nos volveremos a encontrar en tus paréntesis de reflexión. Por supuesto. Feliz viaje de regreso, náufrago. Muchísimas gracias por acogerme, farero. Prometo volver en algún momento, también te lo digo. Te espero. Gracias. De la luz, el suave néctar del vivir, la frágil cadencia del viento oculto o encerrado en tus pupilas ciegas, la vaga anunciación del mudo, el sol en estrías desiguales, de la oscuridad, la mano azul, los dedos capicúa y el frío raso. La bienvenida escauta pero eterna entre el terciopelo y bucle del hueso, aún más allá del hielo cascabel, y el adiós de la yema huérfana.